Hombre Nuevo Digital presenta Pura Vida Cultural. Pura Vida Cultural. Con Elisa González. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí disfrutando la pura vida cultural. Yo soy Elisa González y te doy la más cordial bienvenida a tu programa. El día de hoy tenemos mucho ritmo y mucha pasión. Hablaremos de la Compañía Mexicana de Danza Folclórica. Esta se funda en el año 2002 en la zona metropolitana de la Ciudad de México, tanto por bailarines como por coreógrafos, que son Raquel Barroso Pérez y José Alfredo Sony Perusquía, quien es además el director de esta Compañía Mexicana de Danza Folclórica y nos hace el honor de acompañarnos el día de hoy. Tienen 50 bailarines en escena, han tenido más de 10,000 espectadores anuales, 30 temporadas en diversos teatros de México desde su fundación. Han sido acreedores al segundo lugar regional o de la región centro del país por CIOF México 2007 y primer lugar en danzas y bailes a nivel Estado de México. Han estado en festivales en Europa, también en festivales nacionales como Patria Grande, que tuve el gusto de estar allí y fue un verdadero deleite. Festivales en Latinoamérica, en Venezuela, en Ecuador, en Colombia, ¿sí? En el mismo México. Sí, y bueno, la Compañía Mexicana de Danza Folclórica desde sus inicios trabaja para mostrar la riqueza cultural, dancística y musical de México dentro de su propio país y al mundo. Y entonces está aquí conmigo José Alfredo Sony Perusquía, el director de esta Compañía Mexicana de Danza Folclórica. Bienvenido a Pura Vida Cultural. Muchas gracias, Elisa, encantado de estar aquí con todo tu amable auditorio y con ustedes. Muchas gracias. Cuéntanos un poquito de ti, por favor, o un mucho. El micrófono es tuyo. Bueno, yo soy egresado de la Escuela Nacional de Danza Folclórica. Primero estudié la carrera de ejecutante profesional. Egreso en el 2000. Posteriormente se abre aquí en México la licenciatura en danza folclórica y egresé en el 2006 como primer generación junto con otros cuatro compañeros. Primer generación de licenciatura de la Escuela Nacional de Danza Folclórica, donde hicimos las especialidades en la rama etnocoreológica, coreográfica y docente. Ese es un poquito de mi formación. Bueno, también estudié Derecho en la UNAM, a la par que estudiaba la carrera como ejecutante. Y bueno, de ahí ya me he dedicado desde muy joven a bailar en distintas compañías del país y en el extranjero también un poco, y ya en 2001 junto a la profesora Raquel Barroso tuvimos la inquietud de formar una compañía profesional en danza para hacer pues quehacer artístico más enfocado hacia la creación coreográfica. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, pero dime algo para si alguno de nuestros amigos en la audiencia tiene la duda, ¿a qué debemos entender por ejecutante? Ejecutante es, existía la carrera, ya no la hay ahorita en el IMBA, ejecutante era bailarín profesional, así es, y ya ahora se estudia más formalmente la licenciatura con una visión o ya sea un poco más enfocada hacia la docencia, hacia la investigación o hacia la creación también. Muy bien, y cuando tú dices que se han especializado o que tienen en esta formación pues para ser bailarín folclórico, ¿estaríamos hablando por un comparativo como de una alta especialidad? Sí, es una especialidad, carreras de ejecutantes en México, bueno, existía lo que es para la danza clásica, danza española y bueno, y la danza mexicana, ¿no? También hay la carrera multidisciplinaria que se le llama, que se dan las 3 especialidades, pero aquí en la Nacional de Danza Folclórica se especializaban junto a otras escuelas de Lima, no es la única, a trabajar la rama de la danza mexicana. ¿Sí? ¿Y qué se necesita para ingresar? Bueno, actualmente las convocatorias de hecho están ahorita para mayo para las escuelas profesionales de Limba. Ahora, como son licenciaturas, pues se requiere ya tener el bachillerato concluido, tener experiencia como ejecutante comprobable, mínimo de un año me parece, y pues pasar los exámenes de
los exámenes que son de conocimientos básicos en danza folclórica, algunos exámenes psicométricos, también de conocimientos básicos, y un examen físico-atlético también para poder ingresar. Muy importante, ¿no? Sí, La condición, sí, no puede llegar claro. alguien. Sí, dado que es una carrera que te exige tanto en la parte cognitiva como en la parte física, sí también es importante que chequen, ¿no? Ahí la parte de la estructura corporal y de la salud. Muy bien. Y si mencionaste que se requiere tener experiencia comprobable, ¿a qué te refieres? ¿A que hayan bailado, aunque no sea, digamos, profesionalmente, porque no tengan el título de bailarín, pero que estén en actividades en escuelas, salones o cómo? Sí, que tengan alguna formación, ya sea en alguna academia, aunque no sea a nivel profesional, okay, o que hayan bailado en algún grupo o compañía de danza aquí en el país. Muy bien. Sí. ¿Y cómo se dividen? Porque tengo entendido que lo dividen como por regiones, los famosos mosaicos que les llaman, que el nombre de mosaico a mí me encanta cuando voy al ballet. Estuve también en el último que hicieron para ayudar a nuestros hermanos de Oaxaca, que se presentaron precisamente en diciembre, sí, para juntar o recaudar fondos para ellos. Y lo que me sorprende es que cada vez que tengo la oportunidad de ir a verlos, los mosaicos son distintos. ¿Cómo los dividen ustedes? Bueno, actualmente la danza mexicana, la danza folclórica, se divide en géneros dancísticos musicales. Es decir, no existe una división política como tal, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de una región, la región huasteca, que comprende 6 estados, que es Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, una parte de Puebla. Esta zona comparte características socioculturales comunes. Y musicalmente, pues también, aunque tiene cada estado sus diferencias, comparten rasgos generales en toda la zona. Entonces esto se le estudia como la región de la Huasteca, ¿no? Donde se baila el huapango con sus diferentes estilos. También tenemos las zonas, hacia el norte, tenemos la zona de lo que es la polca, redowa, xotis, por géneros musicales y por zona geográfica, es como lo puedes estudiar. Actualmente por ejemplo en algunas escuelas, cuando presentan algún festival o alguna cosa así, lo hacen como con el nombre del estado, aunque lo correcto sería estudiarlo pues por la zona o por el género dancístico musical, porque si bien el género dancístico solamente puede quedar muy ambiguo, la danza folclórica y la música tradicional siempre van ligadas. Entonces, si se estudia junto lo dancístico y lo musical, creo que puede ser más exacta y más preciso el estudio del género. Del género. Y también me sorprende cada que voy que, a pesar de que digan, bueno, tenemos un mosaico del norte, no solo el ritmo, sino la vestimenta, la interpretación, hasta lo que es el lenguaje corporal, se modifica, aunque sea un estado que está aledaño al otro. Sí, claro. México es un país pues multicultural, ¿no? Con una riqueza y un bagaje cultural impresionante. Hemos tenido influencias directas e indirectas en nuestro folclore. Y sí, justamente en el norte tenemos varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, nosotros presentamos un cuadro que se llama Broncos contra Calabaceados, que hablamos de la danza de Baja California Norte, y del norte bronco de Sonora, que se le llaman, aunque es un lugar, son zonas que geográficamente están muy cerca, sí tienen mucha diferencia en la manera de bailar y en la manera de interpretar, ya que, por ejemplo, aquí en Baja California tienen mucho más influencia de los Estados Unidos, esta cuestión de los rodeos, y para Sonora, aunque existe la misma influencia, está un poquito en menor grado y conservan características más comunes al estilo tradicional de la polca, que viene al estado de Chihuahua, Nuevo León, etcétera. Entonces sí hay algo de diferencia por ahí. Sí, estoy recordando, no sé si sea el que me estás mencionando, que lo vi, que es como que se dividen en 2 grupos, y inclusive la vestimenta, y parece que están como compitiendo, primero como un altercado, como si fueran a pelear, y después empiezan a bailar. ¿Es este? Exactamente, sí es ese,
justamente pues de eso, parte de los bailes de calabaceado son justamente bailes de competencia, ¿no? Que se hacen al final de los rodeos y que es del folclore más nuevo que existe en México, que tendrá unos 80 años, que se está dando a conocer. Sí, es nuevo realmente. Ajá, sí es nuevo relativamente. Y se trata mucho como de la competencia, ¿no? Entre un vaquero y otro. A ver, hay un paso muy característico que es mover la rodilla, todo el pie a partir de la rodilla en círculo, y es a ver quién levanta la nube más grande de polvo, ¿no? A ver quién levanta la pierna más fuerte, etcétera. Y esto nosotros pues lo hemos compilado y lo hemos escenificado como justamente, ¿no? Es un baile de competencia, pero que también existe ahí una pugna para hacerlo como más atractivo al público. Qué interesante, sí lo recuerdo y me muero de ganas de que en el siguiente bloque escuchemos un poco de música y bueno, nos hables también de los otros mosaicos. Claro que sí. Amigos, estamos en Pura Vida Cultural, continuamos. Amigos, estamos de regreso con José Alfredo Sony Perusquía, director de la Compañía Mexicana de Danza Folclórica, listos para seguir disfrutando del ritmo delicioso. No se nos separen, tenemos sorpresas un poco más adelante. Y bueno, nos interesa saber cuál es la diferencia entre baile y danza, porque muchas veces decimos baile folclórico, danza folclórica. Las personas que no somos expertas en ello, solamente en disfrutarlo, porque en eso sí me declaro totalmente experta, significa para mí lo mismo, pero tengo entendido que hay una diferencia. Sí, vamos a hacerlo muy sencillo. Mira, la danza folclórica como tal es un género, pero dentro de la danza folclórica como género encontramos danzas y bailes. Por ejemplo, en danzas voy a decir algunas muy conocidas, como es la danza de los viejitos de Michoacán, la danza del venado de Sonora o de Sinaloa, también existe danza del venado, la danza de los cúrpites, la danza de chinelos, danzas de carnaval aquí en el Estado de México. Hay muchas danzas, bailes, por ejemplo, el jarabe tapatío, el son de la negra, la bamba, etc. La diferencia, a grosso modo, entre las danzas y los bailes son la finalidad. Los bailes tienen una finalidad meramente social. Así como ahora vamos a una fiesta y bailamos salsa, bailamos merengue, o los más jóvenes bailarán reggaetón, por ahí o lo que sea, con la finalidad de socializar, también estos bailes surgen por esa necesidad. Las polcas, las redobas, los xotís, los guapangos surgen con esta necesidad de socializar, es con un carácter festivo, mientras que la danza tiene un carácter más allá, tiene un carácter mágico, ceremonial o ritual, tiene un carácter más elevado hacia una deidad. Las danzas a veces van dirigidas hacia algún dios. Hablaba yo, por ejemplo, de la danza de los viejitos de Michoacán. La danza de los viejitos de Michoacán, que muchos de nuestros amigos radioescuchas conocerán, que es esta danza que lleva un sombrero con algunos listones y que lleva la máscara de viejitos, que llevan su bastón o su mulita y un zarape, representa el ciclo de la vida para los purépechas. En su vestimenta, como al ejecutar la danza, se van o se pueden descifrar ciertos códigos, ¿no? Por ejemplo, el sombrero con sus listones representa los rayos del sol. La máscara, que es máscara de viejito, pero generalmente es en colores rojizos, nos va a representar juventud. La posición encorvada y el bastón nos representa la edad adulta. El que el bastón vaya al piso y que se baile con una rigurosidad como muy fuerte, nos habla de juventud, y cómo de esa juventud va pasando por un atardecer y va hacia la tierra y va a morir, pero al otro día va a renacer como la misma vida, como los mismos días y la noche. Eso es el significado de la danza de los viejitos, ¿no? Por ejemplo, la danza del venado es como una historia muy parecida a la idea católica del cuerpo y sangre. Es un dios que ve sufrir a su pueblo porque hay una sequía tremenda. Entonces baja el dios de una estrella y toma la forma de un venado para hacer pasar varias vicisitudes a los individuos del pueblo, para enseñarles a cazar
Entonces el pueblo se vuelve un pueblo cazador por excelencia y así pueden pasar esa etapa de la sequía. Se dan cuenta que su dios se ha sacrificado porque cuando matan al venado surge una estrella en el cielo, ¿no? Y para los yaquis dicen eso, que quien baila la danza del venado ya tiene una estrella ganada en el cielo. Entonces las danzas tienen un sentido mucho más profundo que los bailes, por el mismo carácter ritual, mágico, religioso que tienen, y los bailes pues este carácter meramente social y festivo. Ok, entonces podríamos concretar que si tuviéramos que hacer una analogía con el origen del baile desde la antigüedad, no solo en nuestro país, sino en diferentes regiones del mundo, la danza tiene que ver con lo que sería presentar cierto respeto a los elementos, quizá como en su origen prehistórico, quizá algún tótem donde había algunos rituales, y que tiene que ver más con el grupo y con una conformación de carácter social, religiosa, etcétera, mientras que el baile puede interpretarse más como un jugar entre amigos o entre conocidos, tratar de socializar exclusivamente. ¿Estamos entendiendo de esta manera? Sí, exactamente. Sí, el carácter del baile es social. Sin embargo, igual que la danza tiene como características muy importantes y muy rescatables, como decías, de estos pueblos originarios, de buscarle un sentido, ¿no?, a las cosas. Una explicación, de dirigirse a una deidad, algo que todavía no podemos comprender, ¿no?, como humanos, como raza humana. Sin embargo, también en el baile, aunque su característica es meramente social, también está lleno de un contenido y de un acervo histórico que es impresionante, ¿no? Es muy interesante cómo a partir de la misma música nos podemos dar cuenta de la historia, ¿no? O algunos motivos de movimiento, que así se le llama como el elemento básico de la danza, el motivo de movimiento, que es lo más simple del movimiento, cómo puedes estar descifrando procesos históricos, procesos sociales, etcétera, ¿no?, a partir del propio baile. Y todo esto que me mencionas, que es extremadamente interesante, me lleva a preguntar cómo es que ciertos bailes, ciertas danzas, mejor dicho, se vuelven más icónicas o representativas que otras en todo el país. Y entonces decimos, ¿por qué la gente nos identifica con el jarabe tapatío? Sí, por ejemplo, y sí tenemos otras, ¿no? Y a mí me encanta todas las representaciones de lo que es el fuego nuevo, todo lo que es de carácter prehispánico, me puede fascinar, pero lo encuentras solamente en algunos lados. Lo he visto con ustedes, por supuesto, y ha sido fascinante. Yo decía, ese chico se está quemando, o qué es lo que está pasando, pero la realidad es que en otros lugares vas, y sobre todo en el extranjero, que a mí me llama la atención, y que piensan que hacemos nada más 2 o 3 bailes y dicen, estos son mexicanos. ¿Cómo se logra una identidad para que solo ciertos bailes sean icónicos cuando los otros son igualmente bellos, igualmente complicados y representativos, pero no alcanzan ese nivel? Sí, bueno, claro, influyen muchos factores, ¿no? Déjame decirte que, por ejemplo, algunas de las danzas tradicionales de nuestro país, la gente que hace la danza, que son los pueblos originarios, de repente son un poco celosos de la tradición, ¿no? Y bueno, y por una parte yo considero que está bien. A veces no permiten que uno como investigador vaya y permee hacia adentro de la tradición, que pienso que es una manera muy válida de conservarla, ¿no? Eso puede ser un factor. Otro, la misma característica de los bailes o las danzas, en algunos casos pues son más atractivos, ¿no? Hay otras situaciones que corresponden, como por ejemplo a procesos históricos, ¿no? El caso, por ejemplo, del fenómeno de la banda, que está pues regado por todo el país. Encontramos bandas en el norte, en el sur, en el centro, en el occidente del país, pues porque en el gobierno de Porfirio Díaz, con este afán de hacer orquestas sinfónicas en todo el país, repartió un sinnúmero de instrumentos. Viene la revolución, se queda corto este periodo y pues la gente toma los instrumentos y los empieza a tocar a su estilo y a su forma. Es banda en todos lados, pero es diferente, ¿no?, en todos los lugares. Y por ejemplo, en la época del nacionalismo, cuando se tiene que dar una identidad a México, pues se escoge el estereotipo del charro, ¿no?, para darlo y proyectarlo como una imagen a todo el mundo.
se escoge el mariachi como el grupo musical representativo de nuestra música mexicana. El mariachi también tuvo una variación importante ahí, porque antes era pues un conjunto de cuerdas, nada más, el conjunto de cocula le llamaban, era arpa, guitarrón, guitarra, vihuela, violín. Y bueno, el señor Emilio Azcárraga, que era un visionario, dice, pues algo le falta a este mariachi y vamos a ponerle algunos metales. Es cuando se introduce la trompeta al mariachi, por eso tiene ese sonido tan impactante ahora. Y bueno, se escoge el jarabe tapatío como un baile representativo nacional y es conocido en todo el mundo, ¿no? El jarabe es... El jarabe, la palabra jarabe viene del árabe, que es harash, que es como un jarabe que nosotros tomamos para la tos, ¿no? Que es de diferentes hierbas. Aquí un jarabe en el género musical mexicano es tomar diferentes sones del país y hacer una melodía, una canción que representa varias regiones, ¿no? Por eso se eligió el jarabe tapatío, por eso es muy conocido. Sí, tienes toda la razón, ¿eh? Por ejemplo, nosotros el año pasado estuvimos de gira por Portugal y en España, en un circuito muy importante de festivales, y llevábamos nosotros 5 cuadros, 5 mosaicos, como le llaman, y solo nos pedían danza azteca y Jalisco, porque por eso nos identifican. Nosotros como compañía procuramos llevar algo conocido y algo que no sea tan conocido, para que la gente también sepa que existen otras cosas aquí en el país. Esto me parece tremendamente enriquecedor y qué bueno que se esté promoviendo no solo en México, sino en el mundo. Si te parece bien, regresando del corte, ¿nos puedes hablar un poco de los géneros? Claro que sí. Sí, y bueno, también de los mosaicos para adentrarnos un poco más por regiones y el sonido vibrarlo y vivirlo. Por supuesto. Estamos en Pura Vida Cultural, regresamos. Hola, nuevamente estamos de regreso. Nos acompaña José Alfredo Sony Perusquía, el director de la Compañía Mexicana de Danza Folclórica. Y estábamos hablando de la diferencia entre bailes y danzas, el por qué se selecciona el jarabe tapatío y cómo, como el baile icónico y representativo de nuestro país. Vamos a hablar de géneros, pero antes tengo un par de dudas. Mencionaste redobas y xotis. ¿Esas qué son? Son géneros musicales del norte. El xotis es un género musical muy parecido a la polka, o sea, con la misma instrumentación, acordeón, bajo sexto, como un conjunto norteño, pero la música está en un 4/4 y el xotis está en 3/4. Entonces el xotis está en 4/4 y la redoba en 3/4. La forma de bailarlo es un poquito diferente. La polka está en 2/4, se baila un poquito como más brincada, es un poquito más rápida, etcétera. Y los otros géneros, aunque los 3 que mencioné son del norte y tienen influencia europea, tienen sus diferencias tanto a la forma musical y obviamente pues a la manera de bailarlas. Esto es muy interesante, sobre todo para las personas conocedoras, que seguramente en la audiencia debemos tener muchos amigos que conozcan, pero para los que no conocemos tanto, pero disfrutamos ampliamente, a veces la terminología es complicada, pero cuando lo vemos en el escenario realmente no importa, lo que importa es este disfrute, no para nosotros, por supuesto, para ustedes sí. ¿Cómo preparan, digamos, o cuáles son los géneros y cuáles son los que requieren más trabajo o esfuerzo, aunque sabemos que todos tienen cierto esfuerzo, pero estoy pensando en este baile como el de la bruja de Veracruz, y que de alguna manera es una danza pues un poco más lenta, que no requiere quizá demasiado esfuerzo físico aparente, porque esto de que traen la vela en la cabeza y que no se les caiga, pues no debe ser nada sencillo. Y lo comparo con alguna danza del fuego nuevo, la del venado, por ejemplo, que el bailarín debe tener una fuerza asombrosa, prácticamente como un gimnasta. ¿Cómo se dividen los géneros y los mosaicos? Bueno, los géneros, como te comentaba, están por regiones geográficas y lo que compartan en la cuestión dancística y musical. Nos vamos del sur a norte. Tenemos la zona de la península de Yucatán, donde vamos a encontrar una cantidad enormes de jaranas,
Después podemos bajar o ir subiendo por la costa del Golfo o la costa del Pacífico, toda esta zona de Oaxaca, Guerrero, etcétera, que tiene una influencia negra impresionante y una riqueza cultural tremenda. Tabasco, Veracruz, que no se diga, con una influencia muy importante, tanto negra como española en sus zapateos. La zona centro, que también comparte muchas características, la región huasteca, la zona del Bajío, la zona de Occidente, que muchos de nuestros amigos conocerán. Seguramente en todo el mundo hemos escuchado música de mariachi, que está bueno lo que es Jalisco, Colima, que el género musical es más o menos igual y el estilo de bailarse también. Después viene toda esta zona del norte con una gran diferencia también de géneros y de estilos de bailar, ¿no? Podemos estudiarlo geográficamente, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros para seleccionar los cuadros que vamos a montar? O así, nosotros en realidad, pues en esto del folclore es a veces se vuelve como un vicio, la verdad. Entre más lo conoces, te das cuenta que menos sabes y que más te falta por conocer. Yo cada vez que viajo al interior de la República, que vamos a observar la danza, porque debo mencionar que la danza es un fenómeno vivo todavía, que nosotros escenificamos danza aquí en la ciudad, pero que en los pueblos mantienen sus costumbres, sus tradiciones. Si bien hay algunos bailes que ya son pues meramente académicos, que se aprenden en escuela, es decir, hay otros que la tradición continúa viva. Uno va a una fiesta de Oaxaca y se ponen a bailar sus chilenas y lo hacen pues de una manera impresionante, ¿no? O uno va al puerto de Veracruz y todavía va a haber ahí a uno que otro zapateador, a uno que otro jaranero, pero si nos internamos a la parte de la selva, a lo que es Tres Zapotes, por ahí, vamos a ver el fenómeno de la danza vivo. El fenómeno de la danza en el país está completamente vivo, no es algo que cada día va acrecentándose más. Y bueno, quisiéramos nosotros poder montar todo, ¿no? Desafortunadamente pues tenemos que hacer una selección. También la realidad es que producir un espectáculo de danza folclórica es muy caro, porque el vestuario es muy caro, ¿no? A veces nosotros, por ejemplo, abrimos con una danza generalmente, ya sea a veces hablemos con danzas prehispánicas o con una danza del Bajío, que son danza de bárbaros. Cada bailarín tiene un traje de 4 o 5 mil pesos, ¿no? Y son 20 bailarines en escena, entonces ahí ya las cuentas se van para arriba, ¿no? Pero nosotros pues elegimos los bailes para los espectáculos, tratando de llevar al público en diferentes matices también, ¿no? Dándole a lo mejor algo fuerte, algo al inicio, algo interesante, algo que esté un tanto fuera de lo que podemos comprender, ¿no? Un tanto místico, más ceremonial, más así. Y después lo podemos llevar por una región que es un poco más relajada, más cadenciosa. Y después ponemos algo del norte que es más bravo, que es más vigoroso, más rápido. Después nos vamos a, por ejemplo, algo de occidente, puede ser Nayarit, que es como impresionante también estas danzas donde se utilizan mucho los machetes, que gusta mucho. Así es. Ajá. Veracruz, donde lo que pues más lucimos es el zapateado, los vestidos blancos de las mujeres, su manera tan cadenciosa de moverlos, o este baile que decías de la bruja, es mucho más descansado, sí lleva su grado de dificultad y de interpretación sobre todo, porque ahí la mujer lleva una carga muy fuerte en la interpretación, ¿no? Porque aparte de ejecutar los bailarines, lo que tienen que buscar es esa interpretación para tratarle de dar el carácter de la gente de la región. Si no se vería todo igual, ¿no? Nada más diríamos, es lo mismo solo con diferentes trajes, ¿no? Entonces el bailarín debe tener esa sensibilidad para que el público también capte que está viendo, por ejemplo, una persona del norte y que después está viendo una persona de la costa, ¿no? Una persona más relajada en su ambiente, etcétera. Y tenemos que lograr eso, ¿no? Nosotros tratamos de ir llevando al público como por varios matices y darle un panorama general de lo que es nuestra tradición dancística, exactamente, sí. ¿No?
Ok, esto que mencionas es muy interesante también porque estoy pensando, cuando vemos el baile en verdad o la danza en realidad, sí debe interpretarse el sentir de cada región. No es lo mismo si tenemos una polka donde la mujer y el hombre tienden a ser un tanto más desfachatados. Todo el lenguaje corporal, y no me refiero al mal sentido, sino en el buen sentido, claro, de ser abiertos y de ser pícaros inclusive, o cuando tenemos estas habladas que se echan entre un baile y otro, entre mujeres, inclusive la mujer aplacando al hombre y este juego de doble sentido, pero que tiene que ser suficientemente claro para los adultos, pero al mismo tiempo sutil por si hay menores en la audiencia. Creo que esto es parte de lo que me gusta muchísimo de la danza, el haber podido presenciar este tipo de habladas, no sé si este es el nombre correcto que tienen, pero creo que sí, y que digas, lo entiendo como adulto, puedo entender el doble sentido, pero he tenido niños a mi lado y se ríen de una manera ingenua. Creo que es parte de nuestra obligación y nuestra responsabilidad también con la sociedad, el comunicar a través de, en el caso tuyo y de la compañía, a través de la danza, a través de las diferentes manifestaciones artísticas, el cómo van existiendo nuestras tradiciones, cómo se adaptan al México y a la realidad contemporáneos, pero también cómo seguimos protegiendo mucho la inocencia de lo que viene detrás. Y esto es algo de lo que me encanta. O sea, yo la verdad, cuando viene mi cumpleaños, siempre me dicen, ¿no? ¿Y a dónde quieres ir? Le digo, no, pues al ballet folclórico, ¿no? Y entonces ya saben que es así de, no preguntan, a dónde vamos, ya nada más preguntan a qué hora nos vamos, ¿no? Que es parte de lo mismo, es una de mis grandes pasiones y me encanta disfrutarlo en todas sus vertientes. Creo que algo muy importante es esto, bueno, los géneros que nos mencionas, muy, muy adecuados para quienes no somos conocedores de esto. Y estos géneros, ¿debo homologarlos o debemos entenderlos como lo mismo que los mosaicos por regiones? Sí, podemos homologarlos con eso. Es diría, es una manera como más actual de llamarlos, ¿no? Pero sí, digo, basta con que nuestros amigos se sienten, disfruten, inmediatamente van a identificar, es una música del norte, es de occidente, o es del sur, o es de costa, sin saberlo. O sea, creo que como mexicanos la sangre los llamará a saber. Muy bien, pues amigos, continuamos hablando de danza folclórica y regresamos después del corte. Amigos, estamos de regreso aquí en Pura Vida Cultural. Recuerden que esperamos sus comentarios y sus opiniones a través de nuestras redes y de nuestros WhatsApp. Tenemos la página de Hombre Nuevo, que es www.hombrenuevo.mx. Nos pueden encontrar también en Hombre Nuevo Digital en las redes y en Facebook. Y el WhatsApp de Hombre Nuevo Digital es 55 62 48 94 24. Asimismo, estaremos teniendo algunas imágenes y videos en las diversas redes de Pura Vida Cultural y también pueden comunicarse con nosotros porque les tenemos una súper sorpresa. Bueno, se las tiene el director que nos ha estado acompañando y el teléfono de Pura Vida Cultural es 55 36 75 60 59. También quiero recordarles que la página de Facebook de Pura Vida Cultural tiene índice temático por día y los sábados es de arte y cultura y ahí estaremos hablando también de danza, al igual que estaremos haciendo reflexiones, gastronomía y turismo. Entonces, no dejen de seguirnos. Respecto a lo que es la Compañía Mexicana de Danza Folclórica, nos acompaña José Alfredo Sony Perusquía y nos tiene una sorpresa, pero primero nos va a hablar de una invitación, porque ya se nos van de viaje, pero antes harán una presentación. Cuéntanos un poco, por favor. Sí, bueno, pues para este año nos han invitado de la República Checa 3 festivales. Vamos a estar por allá, nos vamos el 4 de junio. Y bueno, se extendió un poquito la gira porque ya hace unos 3 meses, nos contactó también un festival de Alemania y Francia. Entonces ya hacemos el circuito República Checa, Alemania, Francia.
y estaremos por allá en 5 festivales internacionales representando orgullosamente a nuestro país con nuestra bella danza y música tradicional mexicana. Yo quiero ir con ustedes. No, yo le cargo la maleta o el vestido a alguien. Sí, pues nos vamos un elenco de 22 bailarines nada más y nos llevamos, nuestros músicos que nos acompañan, que es la Milpa de México, llevamos música en vivo y bueno, para eso tendremos aquí una función en el Teatro Silvia Pinal el día domingo 27 de este mes a las 5 de la tarde estaremos presentando nuestra función de despedida por ahí y bueno, regresamos nosotros el 11 de julio. Andamos por acá y ese día empieza nuestra temporada aquí en el Teatro de la Danza, en el Centro Cultural del Bosque, también si gustan acompañarnos, el 11, 12 y 13 a las 6 de la tarde estaremos aquí en el Teatro de la Danza. El primer día da la función la compañía que se queda aquí y nuestro elenco infantil, también tenemos una compañía de niños, entonces van a estar bailando por ahí el 11. Y a la compañía que viaja baila el 12 y 13 también aquí en México. Eso está perfecto, pero entonces tenemos una sorpresa claro para nuestros sí. Amigos de Pura Vida Cultural. Sí, pues tenemos unas cortesías ahí para quien guste acompañarnos este domingo 27. Tenemos 10 cortesías. Así es, para perfecto, amigos, no se pierdan entonces de las redes, entren a Facebook de Pura Vida Cultural, así nos van a encontrar y allí les vamos a poner la dinámica para que sea abierta y sea justa. Y entonces han prestado mucha atención a lo que hemos estado hablando y vamos a tener allí una dinámica para que puedan ustedes recoger sus boletos el día de la función. No se la pierdan, se los puedo decir, es extraordinaria. Pero comentaste también, me llama la atención, de la compañía infantil. Si dentro de nuestros radioescuchas estoy segura, hay personas que estuvieran interesadas que en sus niños entraran, sé que no les pueden pedir, por ejemplo, un año de experiencia. Claro. ¿Qué se requeriría para que pudieran entrar? Sí, bueno, ahorita el día 12 de mayo tenemos una audición, que será aquí en... tuvimos una audición. Para los pequeños, pues les pedimos que se pongan en contacto con nosotros en nuestras redes sociales, es Facebook Compañía Mexicana de Danza Folclórica, ahí les daremos informes, las edades son a partir de los 10 años a los 13 años para nuestra compañía infantil y para nuestra compañía juvenil de los 15 años a los 18, 19, depende del nivel artístico que tengan, y ya para la compañía mayor o la compañía profesional, pues a partir de los 21 años, o pueden ingresar inclusive más jóvenes, dependiendo del nivel artístico que tengan. Qué interesante. También me quedé pensando, aparte de esta información, he tenido la oportunidad de ver diversas presentaciones de otros grupos, tanto escolares como profesionales, y si bien los mosaicos son similares por el tipo de música, de repente el vestuario tiene variaciones dentro de lo que es lo básico del lugar para no romper con el esquema, llegan a tener algunas variaciones. ¿Qué tantas libertades creativas tienen al respecto? Bueno, aquí dependiendo la región y si hablamos de una danza o de un baile, ¿no? Los vestuarios tienen, en cuestión de los bailes, un poquito de mayor libertad. Las danzas sí es más riguroso el vestuario, ¿no? Aunque en algunas regiones los mismos danzantes cada año le hacen alguna modificación, entonces tú puedes utilizar el vestuario que más te haya gustado, digamos, de tal año, ¿no? Y otro grupo utiliza el de otro año. En cuanto a los bailes, por ejemplo, nosotros en el estado de Sinaloa utilizamos un vestido de la flor de amapa que le llaman, que ganó ahí un concurso por ahí del 2000, me parece 2001, y se quedó como traje representativo de la región. Sin embargo, tenemos otros ahí en Sinaloa. Nosotros escogimos ese porque se nos hace un poquito fuera de lo común y muy simbólico a lo que representa el estado, ¿no? Por lo que tiene en sus tiene como algunos estampados, representa los ríos del estado, la mujer, el hombre, la flor de amapa, que es muy característica. Y así, nosotros aquí en Compañía Mexicana de Danza Folclórica, lo que tratamos de hacer es, hacemos una investigación sobre el vestuario
y rescatamos los elementos más simbólicos que tenga el vestuario, y posteriormente se hace una combinación de colores cuando lo permite el Estado, y tratamos de que sea cómodo para el espectador verlo, que visualmente sea agradable, que sea llamativo, etcétera. Tratamos de hacerlo de esa manera, pero sí conservando los elementos tradicionales característicos de la indumentaria o del vestuario. Muy bien. Sí, te comentaba esto porque tuve la oportunidad de estar en el Festival de Patria. Patria Grande. Patria Grande. Y me llamó la atención el parte del vestuario y de las representaciones, inclusive así como si fueran tipo fuegos artificiales, y la iluminación era fastuoso. Verdaderamente no lo había visto ni siquiera en otros ballets que tuve la oportunidad de estar en Bellas Artes, y que evidentemente el escenario es esplendoroso, pero no había visto esto, entonces me llamó muchísimo la atención, y esa era una de las preguntas con las que siempre me había quedado desde hace casi un par de años que fue esta presentación de Patria Grande, y que yo decía, esto yo no lo he visto en otros ballets, entonces, o en otras compañías de danza, y me llama la atención porque muchas veces va así, es como que el típico, o inclusive no cambian mucho la vestimenta, probablemente por recursos, y solamente ponen algunos faldones o algunos accesorios, sobre todo en el femenino, aunque el masculino pues también tiene cierto rango de inversión, pero sabemos que el femenino es más costoso por todos los accesorios, y no cambian. Acá con ustedes me llamaba la atención de repente que salían con algún sombrero, con alguna adaptación en las trenzas o en el peinado, y eso era algo que creo que distingue a la Compañía Mexicana de Danza Folclórica. ¿Esto lo hacen ustedes como una cuestión creativa individual para distinguirse de las otras compañías? Y bueno, sí, de alguna manera es como algo que nos ha distinguido a nosotros, el que somos muy cuidadosos en la producción del vestuario, también de la escenografía, pero sí, tratamos de no repetir estereotipos que se han formado, ¿no? Alrededor de la danza folclórica. Tratamos de darle como un poquito de contenido al vestuario, con una investigación de lo que, para que sea un plus para el espectador, ¿no? También el ejecutante, que nosotros le expliquemos cada uno de los elementos, qué significa o qué va a usar o para qué se usa o por qué se usa. También al bailarín pues le da otros elementos de interpretación, y el público también obtiene pues un pequeño plus, ¿no? A lo mejor no alcanzamos a comprender todo, pero algo ahí nos llama la atención, y a lo mejor habrá gente que por ahí le empiece a investigar o que nos pregunte. A veces salimos después de las funciones, salgo personalmente, mi compañera Raquel Barroso, y platicamos por ahí con el público cualquier situación. Pues muchísimas gracias, queridos amigos. Ya saben, 27 de mayo a las 5 de la tarde. 5 de la tarde, Teatro Silvia Pinal, y no se pierdan de nuestra dinámica en Facebook, Pura Vida Cultural. Me despido y te recuerdo que soy tu amiga Elisa González y soy Pura Vida Cultural. Hombre Nuevo Digital presentó Pura Vida Cultural con Elisa González. Nos escuchamos la próxima semana. Hombre Nuevo Digital transmite desde sus estudios en la Torre Presidente Reforma, Andrés Bello 45, Colonia Polanco, Ciudad de México. Hombre Nuevo Digital. Formación en valores para un mundo mejor. Estamos cerca de ti. Una estación de Hombre Nuevo México.